Según la etapa de crecimiento y desarrollo de los niños, se presentan una serie de aspectos físicos diferenciales con respecto al adulto, tales como frecuencia cardíaca y respiratoria superiores o diferencias en la constitución ósea y articular. Una de las situaciones más habituales en los niños es el llanto, y si bien puede responder a enfermedad o malestar, normalmente será su forma de solicitar atención. Muchas veces el niño que llora es el que despierta más angustia, el que genera una actuación más rápida, porque da la sensación de que está más grave, y en cambio el que solo lloriquea o gime transmite sensación de más calma. Pero debemos estar alerta, este último puede ser el que esté más grave. Debemos evitar que estos signos nos lleven a engaño. En los niños, al igual que las personas adultas, nuestra secuencia de actuaciones frente a cualquier situación que precise nuestra intervención será lo que llamamos conducta PAS, que son las siglas de proteger, alertar y socorrer. Proteger tanto al niño como a uno mismo o a los demás. Avisar, alertar a los servicios de atención sanitaria. Socorrer al accidentado o herido. Mediante un análisis sencillo, rápido y visual de varios aspectos del bebé o niño, podemos hacernos una idea de su posible gravedad y de la necesidad de activar la ayuda de los sistemas sanitarios. Es lo que llamamos triángulo de evaluación pediátrica y puede ser aplicado perfectamente por los cuidadores, padres o personas que conviven con niños, ya que no precisa de conocimiento médico ni de exploración física, solo necesitamos observar. Los signos principales que forman parte de este triángulo y que denotarán si un niño puede presentar problemas que lo lleven a una situación de compromiso vital y por tanto necesite ser visto por un servicio de urgencias son la apariencia, la respiración y la circulación. La apariencia es el aspecto que presenta un niño y su estado de alerta al entorno y que valoraremos teniendo en cuenta si su forma de actuar es normal, su mirada, si se le puede consolar o se encuentra en una situación más o menos inconsolable, si habla o llora o por el contrario se mantiene silencioso, su tono muscular. La respiración es todo lo relacionado con la normalidad o anormalidad en el trabajo respiratorio del chico, teniendo en cuenta su frecuencia respiratoria. La notamos rápida o lenta en comparación a lo normal. Su esfuerzo respiratorio. ¿Le causa trabajo respirar? ¿Aletea las alas nasales al hacerlo? También posibles ruidos al respirar como ronquidos o pitidos. Su posición, que puede depender de la necesidad de colocar su cuerpo de determinada forma para poder así respirar mejor. La circulación sanguínea, es decir, todo lo que indique un anormal funcionamiento del sistema circulatorio a través de la visualización de la circulación cutánea y aspecto de la piel, como el color de la piel, está pálido, cianótico o amarillento, presenta acaso manchas, puntos negros o algún tipo de sarpullido, el aspecto de la piel, está seca, transpirada, tensa o con coloración o aspecto irregular dependiendo de la zona. ¿Cuál es su relleno capilar? ¿Cuál es su temperatura? Adicionalmente, también se puede tomar el pulso y la frecuencia cardíaca. Teniendo en cuenta estos tres lados del triángulo, apariencia, trabajo respiratorio y circulación, y valorando precisamente cada uno de ellos como normal o anormal, podremos concluir si la situación de salud del niño implica una emergencia o no según la siguiente tabla. Todos los lados del triángulo en estado normal quiere decir que el niño se encuentra estable y que no es necesario entonces por el momento que lo vea un médico. Uno o dos lados del triángulo en estado anormal es que el niño se encuentra inestable. Es necesario que lo evalúe un médico para conocer así el grado de esta inestabilidad y actuar en consecuencia. Los tres lados del triángulo en situación anormal es que el niño se encuentra en estado crítico y se le debe evacuar con urgencia a un hospital o centro de salud. Hola a todos y todas, buen día, mi nombre es Gabriela Vázquez, soy una de las enfermeras de ASCAPEI y vamos a trabajar en esta sesión sobre la evaluación inicial y la evaluación complementaria del paciente. ¿Listo? Entonces, para poder iniciar tenemos que saber primeramente qué es la evaluación inicial. ¿Listo? La evaluación inicial de un accidentado, de una persona que haya tenido algún tipo de accidente, consiste en realizar una valoración global o una valoración en general de su estado. ¿Para qué? Para poder determinar cuál es la gravedad de sus heridas, para poder determinar
cómo debo yo actuar según esa gravedad de heridas y también para poder adoptar las medidas necesarias según el caso que se haya presentado. ¿Qué debemos tener en cuenta sobre la evaluación del paciente? Primero, debemos tener claro los signos vitales. Entonces, para esto es necesario que la evaluación de la víctima nos permita a nosotros saber qué tiene físicamente para poder actuar. ¿Listo? La evaluación de un lesionado también debe ser completa y cuidadosa, ¿sí? La idea es que cuando tengamos a una persona de pronto accidentada, no miremos a la carrera y tratemos o digamos que saquemos conjeturas de acuerdo al accidente, sino que lo hagamos de una manera completa, ¿sí? Para nosotros poder determinar qué vamos a hacer. No debemos movilizar a la víctima sin conocer la naturaleza de sus lesiones, porque en este sentido podemos terminar de pronto de empeorar a la víctima. Por eso necesitamos hacer una evaluación completa y cuidadosa también, ¿sí? Para no, digamos que terminar de lesionar el área más afectada. Y el principal objetivo de este examen o la evaluación del paciente es descubrir las áreas afectadas de la víctima. Nos vamos a centrar en ese objetivo. El principal objetivo del examen es descubrir las áreas afectadas de la víctima. Nuevamente repito, para poder actuar. ¿Listo? Tenemos nosotros lo que es, dentro de la evaluación del paciente tenemos valoración primaria y tenemos valoración secundaria. Entonces, dentro de la valoración primaria, nosotros identificamos aquellas situaciones que pueden suponer una amenaza inmediata para la vida del accidentado. Es decir, antes de poder valorar al paciente, nosotros debemos mirar alrededor del paciente qué hay que los pueda de pronto o terminar de lesionarlo o a nosotros también, ¿sí? De pronto en el caso de los niños. Entonces, bueno, si el niño de pronto rodó por las escaleras, tuvo el accidente y rodó por las escaleras, cayó, ¿sí? Nosotros ¿qué debemos mirar? Que no haya nada alrededor que de pronto pueda caérsele encima, que de pronto el niño, los niños tienden como a que tienen su accidente, su golpe y muchos como que, o sea, como que del susto se activan y como que quieren salir corriendo a llorar o a buscar a la profe, todo. Entonces de pronto en eso de querer salir a buscar a la profe o algo pueden enredarse con una silla, con una mesa, de pronto juguetes alrededor, puede caerse y puede terminar de empeorar. Entonces en la valoración primaria nosotros debemos identificar las situaciones que pueden suponer una amenaza para la vida de la persona. Todo lo que sea alrededor, moverlo, quitarlo, tener una zona amplia de valoración, ¿sí? En la que nosotros podamos valorar ahí al paciente sin ninguna otra amenaza o riesgo. Dentro de esa valoración primaria nosotros encontramos lo que es el estado de conciencia y debemos valorar ese estado de conciencia con estímulos auditivos o táctiles. Entonces aquí hablamos de la sigla AVDI, que es alerta, verbal, dolor o inconsciencia por completo. Entonces dentro de alerta nosotros vemos que el paciente nos puede explicar qué fue lo que sucedió y la conversación va a ser coherente, ¿sí? Entonces si nosotros le vamos a preguntar la fecha, le vamos a preguntar cuántos años tiene, cómo se llama, nos debe contestar de una manera coherente, ¿listo? Y ahí podemos darnos cuenta que está alerta. Alerta es el nivel de conciencia en el cual estamos cuando nos encontramos despiertos, ¿sí? Entonces el paciente puede tener una conversación coherente o puede por lo menos contestar bien a nuestras preguntas. Con estímulos verbales resulta que puede que el paciente no esté inconsciente, pero pues de pronto el golpe haya sido un poco grave para que el paciente de pronto el mismo dolor no le deje de pronto hablar. Entonces, en estos estímulos verbales lo que hacemos es, el paciente debe responder a estímulos verbales como preguntas pronunciando frases coherentes o confusas, ¿sí? De pronto no es como el estado de conciencia alerta, que el paciente nos va a contestar bien, nos va a responder rápido, sino que en este estado de pronto va a balbucear las cosas, pero las va a contestar, ¿sí? Puede llegar a decir cosas incoherentes e incluso emitir ruidos incomprensibles, ¿sí? ¿Qué podemos nosotros decir cuando el paciente hace este tipo de cosas? De que tuvo un trauma craneoencefálico, ¿sí? Pero que no está grave porque no está inconsciente y por lo menos trata de responder a las preguntas, ¿sí? Pero de igual manera ya debe ser urgencia inmediata, ¿listo?
Y este paciente puede estar o no estar ubicado en el tiempo y en el espacio. Puede que ustedes le pregunten cuál es la fecha, pueden que ustedes le pregunten su nombre, incluso su edad, y en el momento no se acuerde y conteste cosas sin sentido, ¿listo? Pero está despierto. Eso es lo que debemos tener en cuenta, que sí está contestando de pronto de una manera incoherente o incomprensible, pero está consciente, ¿sí? Entonces eso es como un leve estado, ¿sí? Y de igual manera debe ser urgencia inmediata. Dentro de esta valoración primaria nosotros vamos a explorar la respiración. ¿Cómo exploramos nosotros la respiración? Vemos y escuchamos, ¿listo? ¿Qué podemos observar? El abdomen. Que el abdomen esté haciendo su proceso de inspiración, expiración, ¿listo? Y también escuchar. ¿Cómo podemos nosotros escuchar? Arrodillándonos, no digamos que poniéndonos encima al paciente porque pronto lo ahogamos, pero sí de pronto poner el oído en las vías respiratorias. En las vías respiratorias podemos ponerle el oído en la nariz, en la boca y tratar de escuchar si está respirando. De esas dos maneras podemos explorar la respiración. Y también podemos explorar la circulación de la sangre o el pulso. Digamos que esta es una medición de signo vital, la imagen que ustedes están viendo en este momento, que la vamos a ver más adelante, todos los puntos que tenemos en el cuerpo para poder valorar un signo vital, ¿listo? Eso ya lo vemos más adelante. Debemos valorar la existencia de hemorragias severas para pararlas de inmediato. Entonces, si el paciente o la víctima, la persona que tuvo el accidente, tiene algún tipo de hemorragia, lo primero que nosotros debemos tratar de hacer es un torniquete, por lo menos mientras llega la ambulancia o la ayuda solicitada, ¿listo? En lo de hemorragias y demás, también en alguna otra sesión van a poder ustedes verlo más a profundidad para que sepan cómo se debe hacer el torniquete, con qué lo pueden hacer, el paso a paso para que quede bien hecho. Entonces eso lo van a ver ustedes también en una sesión. Listo. Como les había dicho, entonces dentro de la valoración inicial tenemos la primaria y la secundaria. Dentro de la valoración secundaria, entonces ya ahí sí vamos a valorar físicamente de cabeza a pies qué puede tener el paciente, qué lesión puede tener. Entonces, lo primero que siempre debemos hacer es tranquilizar al accidentado y mantenerlo informado de nuestras intenciones y maniobras. Tranquilizar al accidentado, no sé si ustedes se han dado cuenta o han tenido la oportunidad de pronto estar en algún accidente en donde hay gente que es de pronto un poco escandalosa o no sabe manejar la situación, y es entendible, no todos actuamos de la misma forma, pero esto es un grave error. ¿Por qué? Porque el paciente está en el piso inmovilizado y no va a poder de pronto ver la gravedad de sus heridas o la gravedad de sus lesiones. Entonces lo que hace la gente es gritar y ¡ay, Dios mío, no tiene una pierna! No, pues imagínense uno diciéndole eso al paciente. Sí, el paciente de pronto angustiado, acostado, y uno ir a gritar que no, el paciente se le cayó un brazo. Puede el paciente entrar en shock y puede darle hasta un infarto. Entonces lo primero que debemos hacer dentro de esa valoración es tranquilizar al accidentado, ¿sí? Si él está alerta, como lo vimos ahorita en la sigla ABDI, si está alerta, entonces nosotros siempre vamos a hablarle puede que el accidente sea grave, ¿sí? Puede que el accidente de verdad nosotros lo estemos viendo grave, pero nosotros debemos procurar tener al paciente tranquilo, ¿sí? Entonces decirle, don Pepito, don Juanita, tranquilo, estamos para ayudarlo, no se preocupe, ya llamamos la ambulancia, lo que vamos a hacer es, digamos que poder asegurar el área, poder protegerlo mientras llega la ambulancia, no se preocupe, ¿sí? Cosas así, y no de pronto estar gritando y demás. Dentro hago acá un paréntesis pequeño, dentro de esta sigla, la palabra dolor es cuando el paciente está totalmente inconsciente, no está respondiendo a ningún estímulo verbal, tampoco está alerta, pero sí responde al dolor. Entonces el paciente puede que esté inconsciente y yo lo que puedo hacer en este caso para saber si de pronto no está muerto, sino que está inconsciente, pero puede de pronto reaccionar a algún estímulo. Yo con el puño, en el puñito, con los nudillos, ¿sí? Yo puedo presionar acá en el pecho un poco fuerte y eso duele un poco, ¿sí? Cuando yo lo hago así con presión, no súper duro no, pero entonces sí con algo de fuerza aquí entre el esternón, entonces nosotros presionamos, el paciente puede reaccionar, ¿sí? No va a despertar, pero sí de pronto va a tener alguna reacción a ese dolor. Entonces
Nuevamente sigue siendo urgencia, pero pues ya sabemos que el paciente no está muerto. Y ya cuando está en un estado de inconsciencia total, que no responde a ningún estímulo, ni verbal, ni dolor, ni demás, no, pues ahí sí nos toca, digamos que apurar el caso, porque ya es un trauma craneoencefálico severo, ya es un trauma un poco más complejo, ¿listo? Aquí, bueno, ya, cierro mi paréntesis. Entonces, nosotros debemos explorar ordenadamente de la cabeza a los pies, ¿sí? Siempre vamos a empezar de la cabeza a los pies dentro de nuestra valoración secundaria. Entonces, en la cabeza, ¿qué vamos a mirar en la cabeza? Heridas, contusiones debajo del cuello, contusiones en la cara, golpes en la cara, epístaxis y otorragia. A esto nos referimos con sangrado en los oídos o con sangrado por la nariz. Vamos a mirar lesiones en los ojos o en los alrededores. En general vamos a mirar el aspecto de la cara o golpes que tenga también en la cabeza, de pronto que tenga aberturas, de pronto que tenga chichones, ¿sí? Todo eso lo debemos explorar. ¿Qué vamos a tratar de mirar en el cuello? Entonces, primero vamos a tratar al paciente con mucho cuidado porque no conocemos la gravedad de la lesión, ¿sí? Puede que tenga algún tipo de trauma cervical y lo que vamos a hacer nosotros pues es terminar de agravar esa lesión. Listo. Si se tiene que mover a la víctima, nosotros debemos mantener el eje de la cabeza, cuello y tronco, es decir, en forma recta. Obviamente en cualquier tipo de accidente ustedes no van a estar solos o solas, siempre van a tener de pronto alguien que va a estar ahí, así sea grabando, así sea solo gritando o bueno, ustedes van a pedir la ayuda de esa persona, ¿sí? Y esa persona debe coger la cabeza. Listo, el paciente está acostado en el piso, entonces ustedes se van a parar aquí al inicio de la cabeza y la van a coger alineando lo que es cabeza, cuello y tronco, ¿listo? Como si fuera un bloque rígido, el cuerpo debe quedar totalmente rígido, ¿listo? Para que digamos que el cuerpo no tenga espacio de algún movimiento brusco a la hora de pronto de tratar de moverlo, no sé, de pronto donde cayó el paciente, resulta que hay como una piedra y el paciente pues obviamente está súper incómodo, entonces mientras llega la ambulancia y demás hay que moverlo un poquito, entonces lo que hacemos es alinear el eje de la cabeza, cuello, tronco, tratar de tenerlo así de una forma muy rígida mientras las otras personas nos están ayudando a mover el paciente, mientras llega la ayuda, ¿listo? Y también, ¿qué debemos hacer nosotros? Aflojar las prendas de ropa que estén ajustadas, ¿sí? Si tiene chaqueta, bufanda, quitárselas, de pronto desapuntarle o quitarle la correa, desapuntarle el pantalón, cosa que el paciente se sienta un poco más cómodo, ¿sí? Que de pronto no sienta tanta presión además del golpe o además de la lesión que tuvo. ¿Qué vamos a valorar en el tórax? Nosotros en el tórax vamos a buscar la presencia de heridas o de deformaciones, ¿sí? Y debemos valorar los movimientos respiratorios. Entonces, como ya le desajustamos un poco la ropa, la chaqueta, la camisa, ¿qué vamos a mirar en el tórax? Que tenga unos movimientos respiratorios normales. De pronto, por el dolor del accidente, si en caso de que sea fractura además, pues la respiración va a ser un poco agitada porque hay un dolor y el sistema nervioso está pues obviamente a 1000 por hora. Entonces, obviamente va a ser normal, ¿sí? Pero pues lo que no sería normal es que no se viera ningún tipo de movimiento respiratorio, ¿sí? Ahí ya pues diríamos que estábamos como perdiendo al paciente, por eso hay que mirarlo rápidamente. En el abdomen vamos a buscar la existencia de heridas, localizar el dolor si existe. Entonces si el paciente nos dice es que me está doliendo la parte derecha porque con el andén me pegué acá, entonces nosotros vamos a presionar un poco y él nos debe indicar si es ahí, ¿sí? ¿Qué nos permite a nosotros esto? Que cuando la urgencia llegue, cuando la ambulancia llegue, nosotros, así seamos civiles, así de pronto no sean enfermeros, ustedes le puedan decir a la persona de la ambulancia, le está doliendo acá, tiene eso en la cabeza, y así agilizamos el proceso, ¿sí? Eso es tiempo, estamos ganando tiempo haciendo todo este tipo de cosas. ¿Listo? Debemos mirar nosotros si el abdomen está duro o está depresible. Entonces si está duro, vuelvo y les digo, tiene que ver con dolor, ¿sí? El paciente está sintiendo de pronto dolor y todo el cuerpo lo tiene pues por el choque y demás, lo va a tener pues rígido. Y si es depresible es que está demasiado blando, ¿listo? Y debemos también pensar en la posibilidad de lesiones internas. Puede que con el golpe el paciente haya tenido algún tipo de desgarre interno y tenga una hemorragia interna. Eso lo debemos, digamos, descartar haciéndole como la presión en las áreas que él dice que duele y más si es en el abdomen. ¿Listo?
En las extremidades, entonces, nosotros ¿qué vamos a ver en las extremidades? Debemos tratar de mover lo mínimo posible, comparar ambos miembros, comparar ambos brazos, ambas piernas, listo. Buscar heridas, buscar puntos sangrantes, deformaciones, inflamación también. Donde veamos todo este tipo de cosas es que vamos a encontrar, digamos que el origen de la herida o el origen del dolor, ¿listo? Y como les digo, cuando la ambulancia llegue, pues nosotros vamos a saber explicarle rápidamente y ganar tiempo, ¿listo? En la espalda, sospechar fracturas vertebrales y lesión medular según el mecanismo del accidente. Entonces, como el paciente va a estar de espalda, ¿cierto? Nosotros sí o sí, le duela o no le duela la espalda, siempre vamos a tratar de tener, como les dije, el eje de cabeza, cuello, tronco. Siempre vamos a tener ese eje presente. Duélale o no le duela al paciente la espalda, lo vamos a tener, ¿listo? Porque ahí es donde nosotros podemos sospechar de una fractura vertebral o de alguna lesión, ¿listo? Bueno, hasta aquí nosotros vemos lo que es la valoración inicial del paciente, que como les digo se divide en valoración primaria y secundaria. La valoración primaria entonces lo que busca es que podamos asegurar el entorno del paciente para pasar a la valoración secundaria, en donde vamos a hacer la valoración física. Todos estos aspectos que vimos anteriormente de cabeza, cuello, tórax, abdomen, no nos podemos demorar más de 2 minutos haciéndolo. Si de pronto acá explicándolo uno se detiene a mirar más como, bueno, tengo que mirar esto, tengo que hacer esto y lo otro, pero esto tiene que ser súper rápido, ¿sí? Porque como les digo, no sabemos la gravedad de la lesión, entonces nosotros debemos hacerlo rápido, ¿sí? Para poder saber la gravedad, o por lo menos sospechar o determinar la gravedad de eso. Entonces debemos hacerlo supremamente rápido. Listo, ahora pasamos a nuestra sesión de signos vitales. Entonces vamos a empezar por definir qué es un signo vital, ¿sí? Y un signo vital son señales de vida, ¿sí? Eso es muy sencillo. Los signos vitales reflejan funciones esenciales del cuerpo, incluso el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial. Estos son los signos vitales. ¿Y qué es lo que reflejan? Que hay vida en un cuerpo, que hay vida en el organismo. ¿Listo? Vamos a empezar con el pulso. ¿Qué es el pulso arterial? El pulso es el latido percibido por los dedos que palpan una arteria. Ese es el pulso, cuando nosotros nos podemos tocar, cuando nosotros podemos percibir, ¿sí? Ese es el pulso arterial, perdón. Y la frecuencia cardíaca es el número de pulsaciones en un minuto. Entonces aquí nos dice, el normal es para un adulto, ya vamos a ver porque también en niños los valores cambian. Entonces la frecuencia cardíaca en un adulto normal, ¿sí? De 60 a 100 pulsaciones por minuto, de 60 a 100. Si está por arriba de 100 las pulsaciones o la frecuencia cardíaca, nosotros podemos hablar de una taquicardia. ¿Y qué es la taquicardia? Es un aumento del pulso o de la presión arterial, ¿listo? Si está por debajo de 60, vamos a hablar de una bradicardia. Cuando hablamos de bradicardia es la disminución del pulso arterial. En estos casos, si de pronto el paciente tiene 55, pues no nos vamos de pronto a alterar de que, ay Dios mío, se le está bajando la frecuencia cardíaca. No, son digamos que 5 pulsaciones de diferencia y es normal de pronto por el choque, el accidente y demás. Cuando ya es muy bajo, de pronto de 50 hacia abajo, pues ya nosotros tenemos que asustarnos pues y correr demasiado. Lo mismo de 100, si tiene 105, 108, listo, uno sabe que puede haber una taquicardia por el choque también, por el susto que tenga el paciente, por el golpe que tenga. De 110 en adelante, pues nosotros ya también debemos verificar o apurar la ambulancia o demás, porque pues el paciente está con el pulso demasiado acelerado y esto nos puede llevar a un paro, nos puede llevar también a un tipo de infarto. ¿Listo? Listo, frecuencia cardíaca es la onda pulsátil de sangre originada por contracción del ventrículo izquierdo y que produce expansión y contracción regular de las arterias. Estos que tenemos nosotros acá son algunos de los puntos en los que nosotros podemos tomar una frecuencia cardíaca, un pulso arterial. Entonces tenemos el carótido, voy a mirar si acá las hace. Listo.
aquí para que podamos ver mejor. Tenemos el carotídeo, listo, que este se encuentra en el cuello. Si ustedes de pronto ahí pueden hacer el ejercicio mucho mejor. Entonces la idea siempre es que podamos hacerlo con estos dos dedos. Generalmente cuando tomamos el radial o el cubital, nosotros lo que hacemos es como poner el dedito gordo ahí debajo y no. Resulta que el dedito gordo tiene pulso propio, ¿sí? Entonces lo que nosotros debemos hacer es quitarlo porque no nos vamos a confundir, digamos, con el resultado, ¿listo? Entonces, el carótido entonces se encuentra aquí en nuestra parte, aquí como ustedes pueden ver la imagen, traten de sentirlo a ver si lo pueden encontrar. No en todas las personas lo puede uno ver en el mismo sitio, porque hay personas que en algún punto tienen el pulso débil, no quiere decir que estén enfermas ni nada, sino que digamos que sus venas o sus arterias pues son diferentes, y entonces por eso nos dan varios puntos para hacerlo. Entonces está el carótido, está el radial, que es el común, el que de pronto todos usamos. Está el axilar, aquí lo pueden ver también cómo se toma. Está el braquial, que ese también es común. Cuando de pronto no lo encuentren en alguno de estos puntos, ustedes usan el popliteo, listo, que se encuentra prácticamente detrás de la rodilla, ahí como pueden ver en la imagen. También está el femoral. Listo, la idea del femoral es que no lo hagamos y menos si de pronto es con niños, ¿listo? Ya que de pronto nosotros sabemos, o ustedes saben como profes, que hay papás que son un poco complicados o difíciles de manejar, entonces este tipo de signo vital femoral es mejor no tomarlo en niños, ya les voy a explicar por qué. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el femoral? Les voy a mostrar ahorita una imagen más amplia para que puedan ver, ya voy para allá. Está el tibial posterior que está en el pie, el pedio que está en toda la superficie también del pie, y ese es muy bueno tomarlo. No sé si de pronto ustedes han visto cuando ustedes llegan a la casa así de un día súper agitado, ustedes se quitan los zapatos y tienen como esas venitas del pie así súper visibles, de pronto como del trote que tuvieron en el día. Entonces ahí tocarlo en ese momento les va a dar a ustedes un pulso arterial muy, muy bueno, ¿listo? Y también está el temporal, ese casi no se utiliza porque es muy complicado de pronto sentirlo, pero si ustedes hacen el ejercicio de pronto lo puedan sentir. Entonces igual esta imagen les queda para que ustedes se memoricen de pronto los puntos, son varios. Hay personas que de pronto lo hacen en el radial y no lo sienten y ay Dios mío, la persona está muerta. Y resulta que no, la persona no está muerta, sino que pues tiene el pulso bajo o por esta área la circulación está un poco débil. Entonces lo pueden buscar en cualquiera de estos y en cualquiera de estos debe darles. Ya si en ninguno de estos puntos hay pulso, pues ya uno que puede pensar, si ya que puede decir, ¿listo? Listo, acá se ven las imágenes un poco más amplias para que las tengamos en cuenta. Entonces está el cubital de esta forma, el radial, si se dan cuenta que siempre se deben mantener los dos deditos, el radial. Este es el femoral, miren dónde es el femoral. Si nosotros hacemos este tipo, digamos, de observación de pulso en el femoral, muchos papás no lo pueden tomar de la mejor manera, entonces el niño les va a decir, ay, es que la profe me puso la mano en mi pipí, me puso la mano en mi vagina, y es mejor curarnos en salud todos sabemos que hay tipos de personas un poco complicadas, hay mamás y papitos complicados, mejor evitamos, digamos que el alboroto y el show de que me tocaron el niño haciendo tratemos de no hacerlo, sino utilicemos las otras herramientas. El popliteo, que como les dije se encontraba en la parte trasera de la rodilla. El pedio. Bueno, estos son los rangos de valores normales dentro de lo que es el signo vital de pulso arterial. Como les digo, siempre van a cambiar en niños y van a cambiar en adultos, no van a ser igual, y esos valores debemos tenerlos en cuenta porque, por ejemplo, un recién nacido tiene de 120 a 170 pulsaciones por minuto y nosotros nos vamos con la idea de que es de 60 a 100, ¿sí? 60 a 100, y resulta que hoy lo hago en un recién nacido y me dio 120, 170 y yo me vuelvo loca o loco
corriendo para el médico porque va a entrar en paro el niño, y no, es que ese es el valor normal del recién nacido. Por eso tenemos que tenerlo en cuenta. Esta tablita pues obviamente ustedes la pueden tomar fotico y tenerla ahí presente. Entonces, en recién nacidos de 120 a 170 pulsaciones por minuto, en un lactante menor es de 120 a 160, lactante mayor 110, 130. Lactante mayor, cuando hablamos de lactante mayor ya estamos hablando de niños que están próximos a cumplir sus 2 años y pues ya se les empieza de pronto como a quitar el seno, a quitar la pucheca, como decimos todas, ¿listo? Niños de 2 a 4 años de 100 a 120 pulsaciones por minuto, niños de 6 a 8 años de 100 a 115 pulsaciones por minuto, y en el adulto la frecuencia normal es de 60 a 100 pulsaciones por minuto. ¿Listo? ¿Qué nos puede alterar el pulso? La edad, ¿sí? De pronto no es el mismo pulso una persona de 24 años o una persona de 70 años, ¿sí? Van a haber variaciones muy mínimas, pero pues van a haber, entonces debemos tener en cuenta también la edad del paciente. El sexo, en este sentido, puede diferenciar si es hombre o es mujer, ¿sí? El ejercicio físico, obviamente si una persona pues practica deporte todo el tiempo, puede alterar o variar un poco la frecuencia cardíaca. Los medicamentos también alteran. Hemorragias, el estado emocional también. Muchas personas dicen que el estado emocional no influye, pero el estado emocional sí influye. De pronto a alguna de ustedes le ha pasado que tiene algún tipo de estrés, de problemas, no sé, tienen una carga muy fuerte emocional, les da de pronto diarrea, les da de pronto migraña, les da de pronto vómito, ¿sí? A causa del estrés, y esto obviamente va a alterar cualquier signo vital. Entonces el estado emocional sí influye. Lo mismo si una persona está feliz, no sé, porque se acaba de ganar la lotería. Obviamente el pulso se va a disparar y no quiere decir que se vaya a morir, sino que es un estado emocional en el que la persona pues está súper alegre, el sistema nervioso está pues full, está activado, entonces eso también altera. Por eso vamos a tener en cuenta estos factores. Eso en cuanto al pulso arterial. Vamos a hablar ahora sobre la respiración. ¿Qué es la respiración? Es la acción de absorber y expeler el aire mediante fenómenos mecánicos de expansión y contracción de la caja torácica. En sí es la frecuencia respiratoria, el número de respiraciones que uno ejerce en un minuto. ¿Listo? Normal para adultos, de 10 a 20 respiraciones por minuto. Cuando tenemos más de 20, digamos 28, 30, vamos a suponer una taquipnea, que es el aumento de respiraciones por minuto, o si es por debajo de 10, en este caso de pronto un 5, un 6, nosotros vamos a mirar que es una bradipnea, o sea, la disminución de respiraciones en un minuto. En cualquiera de las dos, obviamente se altera. Entonces, si se disminuye la frecuencia respiratoria, pues cae una bradipnea y esto nos puede llevar a un paro respiratorio, lo mismo con una taquipnea. Nosotros tenemos dos fases de ventilación, una que es la inspiración, que pues es la fase activa, se inicia con la contracción del diafragma y los músculos intercostales, es decir, cuando nosotros inspiramos el aire, y la expiración, que es la fase pasiva, y esa depende de la elasticidad torácica y pulmonar. Entonces ya es cuando inhalamos, exhalamos. Esas son las fases de la ventilación. ¿Cuáles son los rangos normales? Igual, de recién nacido a adulto los valores cambian. Entonces en un recién nacido de 30 a 80 respiraciones por minuto, en un lactante menor de 20 a 40, lactante mayor de 20 a 30 respiraciones por minuto, niños de 2 a 4 años de 20 a 30 respiraciones por minuto, niños de 6 a 8 años de 20 a 25, y en un adulto de 15 a 20, de 10 a 20 lo vamos a dejar, ¿listo? Normal, para dar un rango exacto. Listo. La temperatura. ¿Qué es la temperatura? Es la cantidad de calor que puede tener un cuerpo, ¿sí? Magnitud física, que puede ser determinada por un termómetro y que caracteriza de manera objetiva el grado de calor corporal. ¿Listo? La cantidad de calor que mide un cuerpo. Normal, de 36,5 a 37,5, ¿sí? Hay muchas personas que de pronto toman la temperatura y resulta que el niño tiene 37,5, entonces ya es fiebre.
no es fiebre. Ya vamos a averiguar los valores normales también con niños y adultos, ¿listo? Pero entonces tengamos en cuenta los valores para de pronto no alterarlos por unos graditos de más. Ya vamos a hablar de eso, ¿listo? Se considera hipotermia cuando es menor a 35,5, es decir, si yo tomo la temperatura y resulta que el niño o el paciente tiene 34,5, eso es hipotermia, ¿listo? Y ya cuando es de 38,5 en adelante se considera fiebre, ¿listo? La temperatura normal del organismo es el resultante de un equilibrio entre la producción de calor y su eliminación. Ejemplo, al realizar ejercicios físicos, eliminamos calor a través del sudor. Entonces, si le vamos a tomar, es que el niño me dice, no, profe, es que creo que tengo fiebre, pero acabamos de llegar de educación física, le tomo la temperatura y me dio 38,7. No, lo que pasa es que el niño viene de correr, viene de hacer actividad física, entonces pues vamos a esperar que él se calme, se tranquilice, que tome agua y ya después de un tiempo que no esté rojo, que no esté sudando, que ya esté más tranquilo, le podemos tomar la temperatura y obviamente va a variar, en dado caso de que no tenga ningún tipo de fiebre. ¿Cuáles son los lugares para aplicar el termómetro para tomar la temperatura? Entonces lo podemos tomar axilar, en la boca, en el recto o en el pliegue inguinal, perdón. La más común o la que más debemos usar es la axilar, ¿sí? Esa es la que debemos usar y más con niños que pronto no son nuestros hijos, ¿sí? O con personas que pues no tenemos nada que ver. Entonces, axilar recomendable en adultos y en niños mayores de 6 años. Se deja el termómetro durante 5 minutos y se puede valorar la temperatura. ¿Listo? En la boca, en el recto, esta del recto generalmente se usa, por decir siempre, ya en hospitales, ya cuando la urgencia es severa, ¿sí? Esto pues no lo vamos a hacer con los niños, no lo vamos a hacer con personas que no conozcamos, esto se lo vamos a dejar a los médicos, a los profesionales, porque esto pues no lo podemos hacer nosotros, pero pues igual lo pongo para que sepan que ahí también se puede, ¿listo? Fiebre. La fiebre es un mecanismo de defensa producido ante algún tipo de virus en el organismo y eso de pronto ya todos lo sabíamos. Siempre que hay fiebre nosotros podemos descartar un tipo de virus, ¿listo? O algún tipo de infección, ¿listo? Se considera febrícula 37,5, ¿sí? Se considera fiebre de 37,5 y 39 grados, ¿listo? Entonces, ya después del 37,5, nosotros de un 38,2, 38,3 en adelante, nosotros ya podemos decir, no, al niño o a la persona le está subiendo fiebre, ¿listo? El pulso sube de 10 a 15 latidos por minuto por cada grado de aumento de temperatura, es decir, si el paciente tiene fiebre, si resulta que yo le tomé la temperatura y tiene 39 de fiebre, vamos a tomarle la frecuencia respiratoria, ya no va a ser la misma, va a estar alterada porque tiene fiebre y se altera todo el organismo, ¿listo? Entonces cuando la persona tiene fiebre y ustedes le toman la frecuencia, no les va a dar el mismo valor, les va a aumentar, bueno. Entonces pues ahí nosotros podemos saber que el cuerpo o el organismo tiene un malestar en general o en este caso algún tipo de, si es un accidente pues va a tener algún tipo de golpe y todo va a estar alterado, ¿sí? Hay personas que con un accidente con golpe les sube fiebre, porque en este caso el choque es muy fuerte y todo, digamos que el sistema se descompensa, ¿listo? Aunque pues no siempre, es muy rara la vez que pues a una persona le dé fiebre cuando se accidenta, porque generalmente la fiebre nos indica algún tipo de virus o infección en el cuerpo. Los valores de la temperatura, entonces tenemos en recién nacidos de 36,6 a 37,8, ¿listo? En lactantes de 36,5 a 37 grados. En preescolar y escolar lo vamos a dejar de 36 a 37, ¿listo? Ya personas adultas, valor normal 36,5, 37,5, ya, ¿listo? Para un adulto mayor ya es diferente, entonces para un adulto mayor lo vamos a contar desde 36 en adelante, ¿listo? De 36 a 38 más o menos podemos tener un valor normal, ¿listo?